¿Cómo le va, don Pedro? Ale, buenas tardes. A ese está. Ahí está. ¿Cómo le va, don Pedro? Buenas Sí. tardes. Ahí está, si no escucha. A ver si nos... Hola, sí, hola. Ahora sí nos escucha. Don Te Pedro, bueno, escucho perfectamente. estábamos hablando un poco de dos situaciones del IPS. La primera, de la deuda con las farmacéuticas, y la segunda, lo de ayer, lo de la llamativa celeridad para el tratamiento en Cámara de Diputados de este proyecto de ley. O sea, ¿qué se puede decir que ya no se haya dicho? ¿Le preocupa que se trate con tanta liviandad en diputados un tema que usted varias veces nos ha advertido que es más riesgoso de lo que se plantea inicialmente a nivel político? Y bueno, así como señalaste, yo ya no sé más cómo poner en el tapete todo lo que ha ocurrido en los últimos 45 días respecto a esta propuesta del diputado Samaniego. En primer lugar, era un proyecto de ley de más o menos 6 artículos que planteaba desde la venta de los inmuebles de IPS por una decisión administrativa, el empapelamiento de los recursos, hasta endeudamiento del IPS. Luego, como eso levantó suspicacia, etcétera, se fue postergando y se archivó. Pero apareció un segundo proyecto que solamente hablaba del endeudamiento del IPS para pagar esa deuda acumulada, que muy bien señaló don Gerardo García que sí existe. Eso no hay que obviar, Mm, existe esa deuda. claro. Ese proyecto también fue objetado por los asegurados, por los jubilados, y también se archivó, entre comillas, hasta que ayer apareció sin estar en el orden del día con un secretismo que llama la atención y se aprobó a tambor batiente con una mayoría que llama la atención también. Entonces uno se pregunta en Baepio Laicoa, ¿cómo es lo que funciona este país? Yo me pregunto ahora. Y bueno, tenemos media sanción de un proyecto de ley que va a tener sus efectos. La deuda existe, hay Ujú. que depurarla muy bien antes de pagarla. No hay que olvidar que gran parte de esa deuda, yo estimo que un 70% de esa deuda es deuda del Estado, que se originó cuando IPS fungió de salud pública y atendió a no asegurados. Vamos a depurar, vamos a poner las cosas como son y que IPS pague lo que corresponda, a lo mejor esos 60, 70 millones de dólares del año 2020, pero el resto yo creo que no es deuda de IPS, es Mm. deuda del Estado que usó a IPS. Eso es lo que yo creo que IPS tiene que plantear. Pedro, en relación al proyecto aprobado ayer, se incluyó una cláusula llamativa. Llamativa supuestamente que debería satisfacer a jubilados y asegurados. Pero yo no me trago esa parte por el hecho de lo siguiente. La cláusula indica que explícitamente está prohibido que se toquen los fondos jubilatorios del IPS. ¿Qué opinión te merece esta cláusula? No sé si le crees a Samaniego y a los diputados que ayer a tambor batiente aprobaron esta ley. Mira, para entender esa clausulita que agregaron hay que entender cómo funciona IPS. IPS es tres instituciones dentro de uno. El seguro de salud, Ujú. que es un presupuesto anual de enero a diciembre y ahí se acaba cada año. El IPS financiero, el que hace inversiones, etcétera, es otro. Y el IPS de jubilaciones y pensiones, que es el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. El Fondo Común es el agente financiero del IPS. Es el fondo que tiene entidad jurídica y capacidad jurídica para endeudarse y hacer inversiones y colocaciones de corto, mediano y largo plazo. Cuando se dice en el proyecto de ley o en la ley con media sanción ya que el IPS va a contraer deudas y se va a pagar con el presupuesto de salud, en el fondo lo que se está haciendo es endeudar al fondo de jubilaciones. ¿Por qué? Porque el presupuesto de salud no puede trascender más de diciembre en sus obligaciones. Cerea en diciembre, se ejecuta y empieza otro presupuesto. Lo que esta ley plantea es una ficción, una falacia en cuanto a lo que es la organización del Seguro Social. ¿Por qué? Porque dice que el presupuesto de salud por más o menos 15 o 20 años va a pagar hasta el 5% de su presupuesto. Ya se va a deducir de entrada luego unos 20 millones de dólares durante 10 a 20 años, creo. Ya se va a deducir de ese presupuesto de salud para pagar una deuda hacia atrás.
Y la pregunta es, ¿y las deudas hacia adelante y el crecimiento de la demanda y todo lo que va a implicar estos próximos 5 años de aumento de medicamentos, de atención, de médicos, etcétera? ¿Cómo se va a cubrir si de entrada ya le estamos quitando los 20 millones de dólares por mes a ese presupuesto que está más que pobre? Entonces, el planteamiento está mal, jurídicamente mal, estructuralmente mal, y los efectos van a ser, ¿cuáles? Está bien, se va a proveer medicamentos por ahora por un mes, posiblemente hasta el 18 de diciembre, el día de las internas de mi partido, hasta ahí. Una primaverita vamos a tener, o pata a la mitad. Y el 19, cuando empiece el invierno, cuando ya no haya más medicamentos otra vez y el presupuesto de salud ya no dé más ni para comprar nada. O sea, acá se está haciendo mal desde el inicio. Pedro, por otro lado, también hablando un poco de, bueno, todas estas deudas del IPS, hubo un llamado a licitación por parte del IPS para construir, tengo entendido, un hospital neonatal, si no me equivoco, con unas especificaciones muy, pero muy específicas, valga la redundancia, con respecto a, bueno, esto que se quiere construir. ¿Cómo se va a querer construir algo si es que no se tiene dinero justamente para poder pagar esta deuda? ¿O sería con otro préstamo también la construcción de un nuevo hospital? Y mira, yo entiendo que la construcción del hospital en la estructura financiera del IPS sale también del presupuesto de salud. Y ese presupuesto es lo que ahora vamos a restarle 20 millones de dólares de entrada. No entiendo cuál es el razonamiento de volverle más pobre a ese presupuesto de salud y a la vez decirle vas a construir un hospital nuevo. No veo una estrategia institucional, una política institucional lógica, razonable. Hay contradicciones demasiado profundas que se vuelven críticas cuando uno piensa que todo este secretismo alrededor de este proyecto de los 242 millones de dólares se hace a 40 días de unas internas, en momentos en que una facción del partido necesita plata. Y lo que me preocupa es lo siguiente, para redondear la idea. Esa deuda existe, claro que existe. Yo no voy a negarle a don Gerardo García la existencia de esa deuda. Depurémosla, pongámosla en claro. ¿Qué le corresponde a IPS? ¿Qué al Estado? Y el pago que le corresponde a IPS puede pagarse con la deuda del Estado, la deuda histórica, o con la deuda pandemia del Estado con IPS, o con otros muchos artilugios y herramientas financieras que tiene IPS en su ley. No manoteando o poniendo en riesgo el fondo de pensiones. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ese proceso llevaría 6 meses y trasciende el 18 de diciembre. Entonces la idea es, ahora hay que sacar plata. Claro. Pero, ¿qué tiene que hacer el Senado? En este caso es la primera instancia porque, bueno, es la que debe actuar. Y eventualmente el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dudo porque, bueno, en el Senado también me respondo a mí mismo porque los aliados del gobierno están, digamos, expectantes de este proyecto de ley. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que rechazar. Si hay alguna pizca de dignidad o de patriotismo de estos senadores, lo tienen que rechazar sin límite, modificar, mandar al archivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Senado en este caso, siguiendo el circuito legislativo? Mira, lo máximo que podría hacer es rechazarlo de pleno, in limine y devolver a diputados. Lo menos que puede hacer es por lo menos hacernos caso a los 560 jubilados y asegurados que ya pedimos una audiencia pública sobre este proyecto de ley y nadie nos dio bola, nadie nos hizo caso. Esa nota está presentada. Sin embargo, ¿y qué es lo que pedimos? Sentarnos a debatir esto que estamos hablando nomás y buscar en una mesa técnica otras alternativas para pagar esa deuda sin arriesgar la solvencia del seguro de salud, la calidad del seguro de salud, ni arriesgar los fondos de pensiones, que al final va a ser el que va a terminar pagando. Cuando salud ya no pueda más, ¿cuál es el agente financiero que va a pagar? Y el fondo de pensiones, que es el único que tiene recursos. Cuando se haga te cuento una cosa. Cuando salga esta ley, si sale, y el instituto solicite ese crédito de un banco, que aparte le va a dar su propia plata, porque ese banco tiene la plata de IPS, esa plata, no es que se va a ir el buenazo de Bataglia a firmar un pagaré y le van a dar 242 millones de dólares para depositarnos una fiducia. Le van a pedir documentos de garantía. ¿Y cuáles son esos? Todos los CDA, todos los títulos de crédito que tiene IPS, que tiene el fondo de jubilaciones, que es su patrimonio. Claro. Eso va a ser la garantía de esta operación. O sea, aquí vamos de mal en peor. No entiendo cómo los señores diputados no hacen este análisis. Clarísimo. Me interesa.
No, lo importante sería que escuchar, ¿verdad? Esta misma postura, yo no sé, en Sí, un pero debate si no tan le rápido, reciben los ni siquiera le diputados, reciben, es difícil. es difícil. Don Pedro, como siempre, nosotros le agradecemos que tenga la gentileza de sentarse y conversar con nosotros, explicarnos, enseñarnos didácticamente, como siempre, con la misma preocupación. Estamos todos los asegurados. Gracias, don Pedro, que tenga buen resto de jornada. Un gusto, a las órdenes. Pedro Aley.